Bienvenidos y bienvenidas quienes vienen siguiendo mi trabajo en psicosimática y para quienes llegan aquí por primera vez, les cuento que mi postura en lo que hoy se considera y se categoriza como, por un lado, astrología tradicional, que esto refiere a las técnicas astrológicas desarrolladas desde la sistematización de la astrología en el periodo helenístico. Estamos hablando del siglo I, II de nuestra era, en idioma griego, articulado con con la filosofía griega, pero como también veremos, la astrología tiene raíces mucho más antiguas que esto, pero la sistematización de la astrología horoscópica, como la conocemos el día de hoy, eh, tiene lugar en este periodo. Y entonces la astrología tradicional es considerada la desarrollada desde este momento hasta la modernidad temprana o el periodo cultural conocido como Renacimiento, esto es en torno al siglo XVII. eh, Todas las filosofías y prácticas desarrolladas en este periodo se considera como astrología tradicional. Como vemos, son varios siglos que contiene. Por otro lado, lo que se considera astrología moderna o astrología psicológica moderna es una categorización utilizada para una práctica astrológica que se empieza a desarrollar hacia finales del siglo XIX, que toma fuerza en el siglo XX y sobre todo también se articula con la psicología profunda, entendiendo que la psicología es una disciplina que emerge en el siglo XIX, así que también tener en cuenta esto, son cosas, consideraciones y temáticas que iremos desarrollando más en profundidad durante el programa. Em, y mi mirada de la astrología y la astrología que desde los inicios de psicosimática transmito, es una astrología que justamente intenta ir más allá de estas consideraciones y recuperar la astrología como una misma tradición, la cual contiene diferentes corrientes, diferentes miradas, y en este sentido es que dentro de estas diferentes em, eh, corrientes astrológicas, eh, es que la enseñanza aquí transmitida tendrá un fuerte componente hermético. Ya hablaremos más a qué se refiere esto, ¿no? Pero primero estas consideraciones preliminares muy importantes que son necesarias para empezar, ¿no? Para introducir el tema. Estas consideraciones, categorizaciones de astrología tradicional y astrología moderna, ambas son consideraciones de nuestra época, ¿sí? Es importante aclarar esto, en donde la astrología tradicional, cuando se empiezan a recuperar textos y traducir textos de astrología antigua a partir de la década del 80, más o menos, que toma fuerza, digamos, este movimiento de traducción de textos antiguos de astrología, busca diferenciarse de la práctica popular astrológica de ese momento, que es la astrología psicológica moderna. La astrología considerada astrología psicológica moderna, ahora sí voy a usar estas categorizaciones sin tanta aclaración. Ya saben que de vuelta tengo una posición crítica. Eh, la astrología moderna técnicamente es mucho más simplificada que la considerada astrología tradicional. La astrología tradicional técnicamente es mucho más compleja y filosóficamente también más rica y compleja que la astrología psicológica moderna, pero la intención de este programa es justamente reunir estas dos miradas, estas dos categorizaciones, ya que realmente se nutren mutuamente. Iremos viendo que la astrología psicológica moderna ha mantenido el fuerte componente soteriológico y de autoconocimiento
que funde sus raíces en la filosofía hermética. Iremos viendo también similitudes y diferencias respecto a cómo esta filosofía es concebida en la actualidad y en la antigüedad, pero que el método y la riqueza técnica de la astrología considerada tradicional otorga muchísima más profundidad y muchísima más claridad y precisión y profundidad a las interpretaciones de las técnicas simplificadas de la astrología moderna. Entonces, este programa justamente reúne y articula eh, estas dos líneas astrológicas que hoy por hoy se las considera muchas veces en tensión y de manera separada. Este programa las reúne y las articula para ir justamente hacia esta reunión, a que la astrología vuelva a ser simplemente astrología como lo ha sido a lo largo de toda su historia. Importante considerar que el objetivo justamente y la mirada de este programa de astrología es, como lo hemos nombrado en psicosimática desde un principio, desde los orígenes hasta la actualidad. Así, las primeras sesiones de este programa, de este camino, el camino de Hermes, como lo he llamado, y esto también responde a la filosofía hermética, que también lo he llamado así, eh, digamos, hoy por hoy hay tantos cursos por doquier y inclusive uno puede encontrar clases en YouTube de la astrología y esta vorágine respecto a la astrología que a mí sinceramente me agobió un poco y buscando de vuelta, voy a insistir con esto de recuperar, ¿no?, esta noción de camino de la astrología, de que la astrología también no solamente es una práctica de consultoría horoscópica, de interpretación de horóscopos, pero también es una filosofía de vida. Por eso se ha considerado la filosofía de Hermes como el camino de Hermes también, ¿no? Entonces, en este sentido, este es un programa de formación y enseñanza en astrología. Habrá módulos específicos y especiales para quien quieran llevar la astrología al ámbito profesional. Sin embargo, es tan amplia la aplicación de la astrología que estos conocimientos ustedes lo podrán aplicar no solamente a sus vidas cotidianas, sino quienes quieran seguir avanzando en estos estudios pueden aplicarlo a muchos ámbitos, como también a la consultoría, ¿no? Entonces, para la consultoría habrá módulos especiales hacia ello, pero en principio estos primeros pasos también en la formación de astrología y su enseñanza propone esta idea del camino de Hermes, ¿no? Lo que es volverse astrólogo, ¿qué implica ser astrólogo? Después tiene, como les decía, distintas aplicaciones posibles y las iremos investigando y ustedes mismos irán descubriendo también qué aplicación querrán darle, ¿no? Seguramente este camino esté lleno de revelaciones y nuevos insights para ustedes. Entonces, las primeras sesiones sí que se las voy a dedicar a introducir la historia y filosofía de la astrología, su cosmovisión, ¿no? Dar un contexto teórico, filosófico, histórico, para luego ya adentrarnos concretamente a sus técnicas y sus prácticas. Cada sesión también tendrá un conjunto de lecturas y tareas y actividades para realizar que ustedes tendrán que ir realizando para poder seguir avanzando en las siguientes clases sucesivas. Así que en ese sentido es muy completo y quienes quizás llegan desde un conocimiento
de la astrología moderna o bien de la astrología que circula en las redes, verán que hay una carga de conceptos y técnicas muy abundante. No se abrumen, vamos a ir integrando y digiriendo esto, no solamente que la metodología del programa, sus lecturas y prácticas eh, está organizado justamente para ir integrando y digiriendo esto, pero también va a requerir de vuestra práctica, porque justamente es en la práctica también que van a ir integrando todos esos conceptos con muchísima más facilidad. Así que paciencia y vayan haciendo las lecturas y tareas correspondientes, y también nuestros encuentros en vivo mensuales nos van a ir ayudando también a poder conversar sobre estas cuestiones. A medida que nos vayamos adentrando a las técnicas y prácticas de la astrología, estas maneras de interpretación van a tener muchísima base en lo que consideramos astrología tradicional, que como iremos viendo también tiene sus diferencias en su interpretación respecto a la astrología moderna, también como la riqueza que tiene el símbolo en la historia de la astrología y la astrología antigua respecto al enfoque meramente psicológico del símbolo en la astrología moderna. Entonces vamos a recuperar muchos de estos conceptos y técnicas y prácticas antiguas, y además su método, porque la astrología antigua es mucho más sistemática y metodológica al momento de acercarnos a la interpretación de una carta, de un horóscopo. Y es por eso que en este sentido también aporta muchísimo y muchísima riqueza a la astrología que mayormente se conoce hoy, que es la astrología psicológica moderna. Como les decía, la astrología antigua o considerada hoy tradicional es más compleja técnicamente que la astrología moderna y a su vez es sumamente complementaria. Así que vamos a ir familiarizándonos con los distintos conceptos y el vocabulario también de la astrología antigua, que no es el que abunda quizás en las redes, pero que es importante que los conozcamos. Así que si bien en un principio esto puede ser muy extenso, ¿no? De vuelta, el programa está diseñado para ir integrando paso a paso estos distintos conceptos, y que a través de la práctica, no solamente de las tareas que van a ir encontrando y las actividades en las diferentes sesiones, sino que también aprovechen para, fuera de este programa, llevarlo a la práctica y casos con cartas de personas cercanas. Esto les va a ayudar también mucho a ir integrando y viendo la utilidad también y la evidencia del funcionamiento de estas prácticas y la filosofía que las contiene. El conjunto de teorías y técnicas que vamos a ir aprendiendo durante este camino y este programa de enseñanza en astrología tiene sus orígenes, como les decía, se ha sistematizado en el siglo I, II de nuestra era, principalmente en idioma griego. Esto es en el Egipto helenístico, donde era en Egipto, pero la cultura griega y el idioma griego, aunque el origen de la astrología es más remoto, pero la sistematización tiene un origen griego, una sistematización griega. Y hay distintos conjuntos de teorías y técnicas que a lo largo de distintos periodos históricos y culturales, inclusive geográficos, se ha mantenido hasta el día de hoy. De hecho, hoy estamos hablando de estas técnicas. Sí que también hubo varias inflexiones a lo largo de la historia, y una de estas es la astrología moderna, que también tiene su contexto, como veremos, cultural, social
y geográfico también, porque también hay evidencia de que en otros lados del planeta hay técnicas que no se han perdido, pero sí vamos a ir viendo, sobre todo en los módulos de historia, en donde a lo largo de la historia de la astrología hay periodos en donde en determinados lugares de Europa, sobre todo, esta enseñanza es en astrología occidental y podríamos decir más bien astrología europea también, aunque también vamos a ver que en la historia hay mucho de información de la cultura árabe, ¿sí? Y sus religiones y su idioma también y sus innovaciones técnicas y matemáticas, ¿sí? Pero que es astrología conocida como astrología occidental. Entonces, uno de estos periodos también donde hay una especie de gap, de corte en la transmisión y práctica de este conjunto de teorías y prácticas de la astrología, uno de ellos es cuando la astrología es eliminada de las universidades y sobre todo también eh, cuando se impone, hay un cambio de paradigma y pasar de una cosmovisión geocéntrica a una cosmovisión heliocéntrica y el sol central del sistema, bueno, justamente el sistema solar, ¿no? En donde la concepción de la Tierra en el centro, ¿no? Pasa a ser el Sol en el centro del sistema. Y esta es las teorías que en principio publica Nicolás Copérnico, pero que bueno, luego se toma varios años, cientos de años también, en que finalmente se imponga, digamos, este paradigma. Todo esto lo iremos viendo a medida de las clases y a medida de los módulos. También hay un módulo específico de historia y filosofía de la astrología, que quienes hagan el recorrido completo de este programa deberán hacer. Esto es solo una introducción en donde también es necesario nombrar algunas cositas para dar contexto a cosas que seguramente puedan haber escuchado y para entender también cuál es la propuesta eh, de, de este programa de enseñanza en astrología, que reúne la astrología tradicional y moderna. Entonces, vamos a aprender y vamos a aplicar teorías y técnicas antiguas, pero también muchas de las teorías y prácticas contemporáneas y modernas. La astrología considerada tradicional tiene también muchas más reglas y conceptos, mucha más método y sistematización, lo cual, como les decía, otorga mucha más profundidad y precisión a la hora de interpretar la simbología astrológica, ¿no? Tenemos que entender que el tiempo, siendo la materia prima del estudio de la astrología, al otorgar más técnicas y divisiones justamente del tiempo, nos otorgan mayor precisión a la metáfora, ¿no? La metáfora la hace mucho más precisa en cómo ésta se manifiesta y toma forma en la materia y en nuestra vida cotidiana, en el tiempo-espacio, ¿no? La técnica justamente le otorga de vuelta mucha mayor precisión por el hecho de dividir más también el tiempo. Esto permite que la metáfora y el símbolo se refine. Por otro lado, la psicología, la astrología psicológica moderna, con su fuerte énfasis justamente en lo psicológico y de la psique humana, tiene una percepción, ¿no? Está basado en una percepción en donde la psique y lo interior de la realidad solo sucede en el ámbito del humano. Pero antiguamente, y esto es lo que me interesa también recuperar,
es esta concepción del alma como anima mundi, es decir, la interioridad de la realidad, la interioridad del mundo. Y esto incluye también la interioridad de nuestra realidad externa, ¿no? Que en su énfasis en lo subjetivo y en la psicología subjetiva, en la subjetividad del ser humano propia de la astrología psicológica moderna, pierde de vista la generación y manifestación de esta interioridad en lo que consideramos nuestra realidad externa, ¿no? No solamente es eh, eh, una interpretación respecto a la subjetividad de cómo esa realidad es vivida y es percibida por parte del sujeto, que sería la percepción moderna, ¿no? Sino que también considera una realidad independiente, aunque conectada con el sujeto, ¿no? Que también tiene su interioridad, que también toma forma, una interioridad que toma una forma que se exterioriza, ¿no? El símbolo también se exterioriza, el alma también se exterioriza, no solamente en lo interno del ser humano, ¿no? Sino la psique, como diría Rilke, nos rodea, lo que está dentro también nos rodea, ¿no? Entonces, esta amplitud y esta riqueza del símbolo, vamos a aprender no solamente a interpretarla en lo psicológico humano, ¿no? Sino también en los eventos y personas que consideramos como nuestro mundo externo, nuestro mundo cotidiano externo, ¿no? Y en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Sobre la percepción de que la psique es tanto interna como externa, ¿no? Es el anima mundi, no es algo que pertenece exclusivamente al ser humano. Asimismo, también iremos viendo que la astrología tradicional, la astrología desde sus orígenes, cuenta con un fuerte componente psicológico, solo que, como les nombraba, el concepto de psique es un poco diferente al moderno y justamente mi postura critica e integra esta idea, como les decía, de la psique no es una propiedad exclusiva del ser humano, sino que de toda la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido es que iremos viendo el fuerte componente psicológico en las teorías y técnicas de la astrología tradicional y antigua desde sus orígenes. Muchas veces, en la mayoría de los casos, y quizás es lo que más pueden encontrar en las redes, se cree que la visión psicológica es algo moderno y de ahí justamente el nombre con cual se conoce esta corriente, ¿no? Astrología psicológica moderna, como si la astrología tradicional o la astrología antigua no era psicológica, sin embargo era sumamente psicológica. Entonces hay muchos más malos entendidos que es importante que vayamos desarmando, vamos a ir viendo esto en las clases, ¿no? Lo van a ir desarmando con la propia evidencia, no solamente de los textos, sino de sus prácticas, que esto no es así, ¿no? No es que la astrología psicológica surge de la mano de Rudyard o Alan Lee, o sobre todo con la articulación de la psicología profunda de Jung. Esto es incorrecto, esto es un malentendido, ¿no? La astrología desde sus inicios tiene un componente psicológico, no es una invención de Jung. Sin embargo, las articulaciones con la psicología moderna sí tienen sus características que quizás se diferencian, como les decía, ciertas nociones que difieren del alma y de la psique respecto a la antigüedad y la época moderna. Bueno, iremos viendo y desgranando todo esto a medida de las clases y mi postura y la orientación de este programa es una articulación de estas porque son complementarias y teóricamente y en su práctica, ustedes mismos espero que también lo vayan descubriendo de esta manera. Entonces aquí es la importancia de esta complementariedad entre las técnicas antiguas y las técnicas modernas, ya que por supuesto que la astrología psicológica moderna tiene muchísimo que aportar desde su articulación también con la psicología profunda y transpersonal, y también necesaria
para la interpretación de nuestros tiempos, sobre todo desde los fundamentos herméticos que se proponen en este programa de enseñanza en astrología, que tiene un propósito fuertemente también de autoconocimiento y fuertemente soteriológico, que esto implica un autoconocimiento, al mismo tiempo que, como iremos también viendo, el autoconocimiento es un medio para asimilar nuestras vidas a el orden celeste y divino. Otra diferencia que podemos rescatar a manera introductoria para dar contexto a este programa de enseñanza es que la astrología tradicional tiene un explícito, no solamente fuerte, sino también explícito componente espiritual y religioso. Y esto es un aspecto fundamental en la astrología que me interesa enseñar y transmitir y llevar a la práctica también, ¿no? Que esto está directamente relacionado con la filosofía hermética y con el propósito soteriológico de la práctica astrológica que les nombraba. Tiene un fuerte componente espiritual y religioso que también será parte de este programa de astrología de manera muy explícita, y sobre todo esto es parte de nuestras reflexiones, meditaciones y prácticas que realizaremos en nuestras liturgias astrológicas. Así, el enfoque de la astrología hermética de este programa es profundamente terapéutico en su sentido integral y no solamente psicológico. En este programa de enseñanza de astrología, El Camino de Hermes, el enfoque terapéutico de la astrología no lo realizaremos desde el modelo dualista que permea a la astrología psicológica moderna, la cual separa lo psicológico de los eventos externos. Uno suele escuchar a los astrólogos psicológicos modernos enfatizar que ellos no predicen eventos externos, ¿no? Entonces, de esta manera, por lo pronto en su práctica, se escinde lo interior de lo exterior, entre lo psicológico y lo mundano. En este programa de astrología, el enfoque lo haremos desde una concepción de la realidad en la que todo es uno y, por lo tanto, en la que el símbolo se expresa tanto en lo interno, y no solamente en lo interno psicológico, humano, como ya he dicho, sino también en lo externo. Además que, como decía, percibe el alma como la interioridad del mundo y no solamente la del ser humano, y que a su vez el alma, el mundo astral, es el mundo mediador, es el mundo intermedio, es una dimensión mediadora de la realidad, la cual a su vez está contenida en una realidad mayor. Por lo tanto, para esto, incorporaremos en la interpretación del símbolo no solo lo psicológico, sino también lo físico, lo mundano y, como decía, también lo espiritual. Y para ello incorporaremos en el análisis técnicas y teorías de la astrología médica, de la astrología mágica y devocional, que iremos viendo en los módulos futuros, quienes quieran seguir caminando el camino de Hermes. Y bueno, como decía, no solamente psicológica. Esto también lo enfatizaremos y profundizaremos en las liturgias astrológicas, buscando un balance terapéutico remedial integral, ¿no? Entre lo físico, lo mundano, lo corporal, lo astral y lo espiritual.